modelando P-47 de Thunderbolt Fuerza Aérea Mexicana PZT-1011. La Fuerza Aérea Mexicana resurgió de la Segunda Guerra Mundial bien equipada, bien entrenada y con pilotos con experiencia de combate. Había incluso un plan para reequiparla aún más, reemplazando los AT-6 y AT-11 con modernos P-51 y B-25J, comprados a muy buen precio de los enormes stocks norteamericanos que prácticamente se regalaban. Pero como suele ser normal en la historia de nuestra defensa, el plan se abandonó. En cambio, Estados Unidos nos vendió 25 P-47 de Thunderbolt nuevos. Era el paquete estándar que el Departamento de Estado había planeado para equipar a todas las fuerzas aéreas latinoamericanas y así homogeneizar la defensa hemisférica. Pero el P-47 era un avión muy complejo. Su mantenimiento era caro y las piezas comenzaron a escasear con los años. En particular el motor Pratt & Whitney R8200 Double Wasp, el supercargador y la tubería del exhaust eran muy complicados. La tubería se oxidaba con gran facilidad y el motor muy poderoso también tenía muchas piezas y era muy complicado de mantener. En realidad el P-47 era un avión pensado para la producción en masa, no para durar mucho tiempo. Para mediados de los 50 ya eran más los que estaban fuera de servicio que los operativos. Si a eso se le sumaba el general desinterés de los políticos, el que casi no había presupuesto, hicieron que la Fuerza Aérea Mexicana llegara a una crisis operativa. Prácticamente ningún avión de combate podía volar, y los pocos que lo hacían eran los transportes ejecutivos, que servían como una línea aérea privada para los políticos. En el cambio de sexenio se nombró un nuevo general, que no tengo el nombre por aquí, que se afocó a resolver el problema y cambiaría esto. Se propuso darle un refit a la flota completa. Los aviones que eran salvables se enviaron a los talleres, los que no servirían para canibalización. Probablemente se recibiera más presupuesto por la crisis fronteriza con Guatemala y para comprar más piezas de repuesto. En fin, los pocos P-47 de Thunderbolt que quedaban en el Escuadrón 201 fueron regresados a la vida. El mantenimiento incluyó repintar totalmente los aparatos en un verde oscuro, muy típico de la época, llamado con los años retroactivamente verde poste. Algo en el refit falló, porque los P-4 no duraron mucho en servicio. Se les retiró incluso antes de terminar de pintarlos. El famoso gallito del escuadrón muchas veces quedó solamente en el círculo blanco donde iba a ir pintado. De hecho, ya no se aplicó a la mayoría de los aviones. No he podido averiguar el por qué. En otras fuerzas aéreas, el exhaust era el que fallaba. El desgaste por calor hacía que se perforara y dañara otros sistemas por las fugas, quedando la estructura tan frágil que ya no quedaba ninguna resistencia mecánica. Pero no sé si eso les pasó a los aviones mexicanos. No he encontrado reportes que justifiquen su retiro. Los aviones se retiraron del servicio y quedaron abandonados en las pistas. Con los años se vendieron como chatarra. Al parecer un coleccionista norteamericano se llevó uno, pero esos solo son rumores. En el país solo quedó el del Museo de Guadalajara y el Gate Guardian de Santa Lucía, ninguno de ellos en condición de vuelo. El verde poste es un color muy difícil de imitar en la actualidad, porque era mineral y usualmente no se pueden reproducir con los acrílicos. Además, poseía cualidades peculiares. Era fotosensible, muy fotosensible. Recién aplicado era un verde oscuro muy puro, pero cambiaba con tono con el tiempo, al oxidarse. Primero adquiría un tono negruzco, casi como el RLM70 o el verde oscuro de los marines. Después un tono violeta, tan violeta que por años se discutió el tan famoso violeta mexicano. Mito que se acrecentó por la pobre respuesta de las películas a color, por las películas fotográficas a color de la época, que no respondían bien a ese color. Por otro lado, la pintura cubría de forma muy gruesa,
Una capa de pintura podía ser de milímetros y en zonas de desgaste mostraba sus tonos anteriores porque solo se oxidaba la superficie. Modelismo. Este modelo es el de Hasegawa, Old Tool. Era tosco comparado con los actuales. Debe ser tecnología de finales de los 60s o 70s tempranos. Muy parecido al de Rebel de esa época. Pocas piezas, sin interior de la cabina, ya es recesado y traía muy buenas calcomanías, que por alguna razón eran para el mismo aparato de Rebel, el FTL, y por cierto el mismo de AHM, SP47 era muy famoso. Galería. Este modelo pertenece a un grupo de P-47 mexicanos que ensamblé en un largo de viaje de Los Ángeles a Oregon después de mi divorcio. Metí un montón de P-47s en mi auto, botanas para un regimiento y salí a carretera a recuperarme de la pérdida. Este lo ensamblé en un hotel de Florence con una magnífica vista al Pacífico. De hecho, hasta le tomé una fotografía en el barandal del hotel, pero la perdí en alguna parte. Representaba un aparato tal y como salieron del refit. Descubrí que un montón de modelos dan más felicidad que una mujer hermosa, pero disfuncional.